de esta mesa de análisis. Consideramos que los economistas requerimos recuperar la voz pública que nuestro gremio tuvo años atrás, cuando sus análisis eran valorados por su rigor profesional y calidad académica, pero sobre todo por estar inspirados en el interés de servir a México. Con esa motivación, hoy llevamos a cabo esta mesa de análisis sobre el TECMEC y el Nearshoring. Hemos invitado a distinguidos empresarios y destacados economistas. El planteamiento central lo hará Samuel Podolsky, pero pues tenemos el gusto de que esté presente la maestra María del Carmen Corchado, que es dirigente de la Academia Politécnica de Economía, y también que nos acompañe pues un economista con una gran trayectoria, que es Ernesto Piedras Feria, que actualmente es consultor de telecomunicaciones y que tiene una vasta experiencia en este tipo de temas. Está Filiberto Cipriano, que es exdirector de la Escuela Superior de Economía y que pues es catedrático de la misma escuela y continúa en la vida académica. Nos acompaña también Javier Ábrego, que es el director de la Organización Nacional de Asesores, y contamos con la presencia de nuestro amigo José de Jesús Ramírez y de Rosa María Chávez. Quiero subrayar que Samuel Podolsky es un distinguido empresario. Es miembro del Consejo Consultivo de Nafinsa y del Banco de Comercio Exterior. Preside Leader Hunters y su división Value Growers, empresa dedicada a la alta consultoría. Dirige la editorial del conocido portal El Seminario y de Voces de México. Es cofundador del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, que integran a las empresas extranjeras de calibre mundial. Fundó el Instituto Mexicano de Gobernabilidad Corporativa, participando en el diseño de la nueva ley sobre sociedades anónimas promotoras de inversión. Es fundador del primer Consejo de Competitividad en México. Como consultor e integrador de proyectos, colaboró en el estudio del desarrollo de la Ciudad de México, generando además el proyecto de Interlomas hace ya algunos años. Es licenciado en Contaduría Pública de la Universidad Nacional Autónoma de México, receptor del Fulbright Scholar con maestría en Wharton de la Universidad de Pensilvania y fundador presidente honorario del Club Wharton de la Ciudad de México. La verdad, pues un mexicano muy distinguido, un empresario conocedor de la problemática nacional y que sin duda nos permitirá tener una mayor visión sobre lo que representa el nearshoring en la actual coyuntura actual y tomando en cuenta el TECMEC. Así es que, Samuel, pues es un honor que nos acompañes y adelante, por favor. No, hombre, muchas gracias, muy honrado, un honor que me hayan invitado. Cada uno de ustedes que ha tenido también un rol y tiene un rol importante del sector, sobre todo en el sector académico, el sector de influencia hacia la mente que requiere nuestro país. Y lo que voy a compartir en verdad va a ser muy abierto, y espero que lo comprendan. Decidí hacer una presentación que arranca como si fuera muy escolar. Dirán ustedes, todo lo conozco, pero es la manera de entrar. A partir de ahí, paso y es muy rápida, entro al tema, si les parece. Tenemos nosotros la gran dificultad de saber qué es el... Todo el mundo me pregunta, ¿no? ¿Qué es nearshoring? Sobre todo los que no hablan inglés, y los que hablan inglés tampoco lo entienden. Porque quiere decir cerca de la costa. Shore es costa. No es playa, es costa realmente, lo que se puede decir. Y esto es muy, muy importante. Y
tiene dos ángulos: la visión del que los necesita, es una manera de describirlo, y o la visión del que quiere ofrecer. Son dos polos distintos. ¿Y por qué los toco de raíz? Les explico. En términos de planeación estratégica, los que nos necesitan han sido los que tienen cultura o tienen una gran necesidad por el mercado, son los que inician por su lado el venir. A la inversa, los que necesitan que ellos vengan, tampoco somos nosotros, sino es el comprador. En ninguna de las descripciones de nearshoring aparece México como el componente de la descripción de lo que es nearshoring. Fíjense qué interesante. No parece que la costa donde deben establecerse en la descripción es la que trabaja para hacer que se crucen las piezas. Y desde ahí arranca el tema del reto al que nos tenemos también que enfrentar, que es una oportunidad maravillosa, pero que hay que analizarla. Y me pedía aquí mi querido Cuauhtémoc que en esta parte hay que crear y es lo que intentaré hacer, es crear entre nosotros nuevos territorios de trabajo, nuevos ángulos de visión, porque están muy áridos todavía y ahí sí hay mucho. Entonces, aquí pongo una que dice, y eso se refiere a la práctica de contratar servicios, productos, recursos de una empresa en un país cercano, en la misma región geográfica, en lugar de contratarlos de la misma empresa, etc. Y el otro nearshoring se refiere a la práctica de decidir y llevar a cabo el establecerse como empresa fabrilmente y o por servicios y demás en una zona para atender el mercado que les queda más cerca o aquel que les conviene y por lo cual hacen el movimiento. Y entonces en medio, ¿ven? Sí, ahí falta, yo pondría la palabra México, porque nos toca a nosotros, para no hablar de teoría de que falta decir que en la descripción está. Seguimos. Gracias. Y un ejemplo, voy aquí pongo los ejemplos, ¿no? Muy tonto, pero dije, es muy escolar, pero es nada más para hacer gráfica, calienta un poco las reuniones de la gráfica y calienta el tema. Vimos el movimiento, está todo el mundo aquí, en el mapa completo, mas sin embargo nuestro enfoque ha sido el de recibir, no el de ir por. Y ha sido conectado radicalmente en relación a aquellas industrias que han puesto sus empresas, su sector en México, que ha crecido en forma tal que hace inminente su presencia para poder surtir hacia el norte. Así, en simples palabras, eso es lo que ha sucedido. En otras palabras, el sector automotriz, el sector aeronáutico, el sector electrónico, están recibiendo porque hay presión de tener menores costos, tienen presión de estar cerca y tienen otras oportunidades. Pero esto lo aceleró este nearshoring que viene. Realmente la pandemia es la que abre esta puerta tan maravillosa hacia México. No es tanto el Tratado de Libre Comercio, sino son los costos en que incurría China para poder surtir su mercado y que orilló a que tomase decisiones tan delicadas como ello, porque el riesgo del costo de transporte es uno de los principales factores por el cual el nearshoring existe. Y es que fascinante. Entonces, tomo otro tema, el riesgo de los costos de transporte es uno de los principales temas a nivel global que influyen en nearshoring. El riesgo. Lo que pasó con China, el impacto automotriz fue espectacular, ¿no? Yo creo que es el mejor ejemplo. Pero si lo analizamos en la electrónica de la automotriz, pues espectacular. O sea, no solamente es el auto, sino
ciertas industrias, claro, y tuvo que ver con ese mismo problema. Y también el otro que se descubrió profundamente de la pandemia es el recurso humano. De ahí vamos. Al verse cerrado la oportunidad de tener fabrilmente a la gente trabajando por la pandemia, se paró la industria. Entonces, la mecanización del sector industrial forma parte del nuevo concepto fabril industrial como concepto mundial. Porque en realidad lo que sucedió, aunque todavía no es comprendido con la realidad, con la verdad, en sí el riesgo de que haya una cosa similar de desabasto es altísimo. Y hay sectores industriales que están arduamente trabajando en retirar a través de robóticamente la mano de obra hasta donde sea posible. Y eso es lo que está pasando. Y en ese montaje, miren qué fascinante, descubren que se juntan los tres riesgos. México es fantástico. Para el mercado que tienen que atender. Porque China ya está atendiendo allá. ¿Y aquí quién? Miren qué fascinante. Lo digo porque es abrir los ojos a la realidad, y como en la reunión de hoy es retar, y de lo que he escuchado de todos nosotros y yo, traernos de una manera mucho más simple la esencia de donde creo que los terrenos para trabajar nosotros, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de reglamentación y trabajo, es donde tenemos que llegar. Yo veo ahí, pero vienen más. Ahí no hay duda. ¿Vamos bien? Gracias. Entonces, si ven estos mapas, pues este que está de este lado, México, pues si ven todos los demás continentes, ¿cuánta agua hay entre ellos y nosotros? No. Pero también tiene México algo maravilloso, porque hay que cruzar por México de los que están abajo para llegar arriba. Entonces ese regalo que nos dio las circunstancias es espectacular. ¿Dirías que la ubicación geográfica es una suerte de ventaja competitiva para nosotros? Es correcto. Es correcto, además de unido al convenio, o sea, al TIMEC, que es lo que estábamos comentando. Así es. O sea, si el TIMEC, estos 50 convenios, 50 y tantos convenios, o los 13 grandes pactos, ¿no?, que unen a los 50, no hubiesen estado firmados, estaríamos seguramente a 10 años luz. Pero ya fueron firmados y no habíamos iluminado las velas. No le habíamos puesto fuego. Y los que están prendiendo las velas solo se están descubriendo lo que hoy estamos comentando. Y nosotros seguimos con las velas apagadas. Punto. Es fantástico porque, en el buen sentido, porque una reunión como esta tiene mucha importancia si tenemos la capacidad de ser lo que podamos. Y aquí, nomás toco dos temas adicionales de lo que se llama onshoring, ¿verdad?, y lo que se llama nearshoring, que es el nuestro, y el offshoring, que también es importante, ¿no? Y entonces aquí simplemente el movimiento hacia dónde va. El offshoring lo hace, China está haciendo offshoring, se está yendo de la costa, así es, ¿verdad? Y el onshoring se está moviendo en su territorio, allí mismo se está moviendo. Y China es inmensamente grande y se está moviendo en su misma costa. Es fantástico, ¿eh? Entonces, el nearshoring tiene territorialmente tres alternativas: la propia del near, la propia del on y la propia del off. Y lo digo porque yo descubro que hay grandes oportunidades de offshoring de empresas mexicanas. Bimbo ya lo hizo. Definitivamente es un caso. Cemex lo intentó hacer y lo hizo muy bien, hasta donde sea. Nosotros lo llamamos como un proyecto internacional. No, su offshoring tiene que ver con tecnología,
tiene que ver con mercado, tiene que ver con eficiencia, tiene que ver con todo lo que se ha dado productividad y además de riesgo, bajar el riesgo financiero radicalmente. Es muy, muy importante. Y el caso Cemex fue lo mismo, aprovechar su oportunidad. Si fue el caso Maseca, ahí hay un signo de pregunta, porque bien podría ser lo mismo, y inició muy bien, pero hay un silencio y no sabemos. Y como hay otras, ¿okay? Y ahí sí se presta a hacer lo inverso. ¿Por qué lo toco? Porque la pregunta que me hacía yo y me he hecho es, ¿por qué no estamos trabajando para fomentar eso cuando todos los países de desarrollo se dedican a conquistar otros países por tecnología y por riqueza de capital? Y nosotros no lo hemos hecho. Fascinante como proyecto. Preocupante. No, yo lo digo, fascinante en el sentido de que el propio hablar del onshoring es, cuidado, hay grandes oportunidades. O sea, en lugar de ver lo negativo, hay que rascar para ver lo positivo. En lo que es la parte de movernos de zonas geográficas, el caso del Tesla, que había una intención de carácter X, aparentemente que fuera al sur, esta inversión de carácter automotriz, podría llamarse que, si fuese real, sería una intención de mover para efectos laborales y de desarrollo económico una zona del país que no tiene. Como debe suceder entonces, es ver qué zona es esa y de sus atributos hacer que allí vayan a montarse las empresas. Es muy distinto. El CONACYT ha hecho estudios importantes. A mí me ha tocado hacer estudios de desarrollo económico, que es el área en la que estoy trabajando muy fuerte, y descubrir realmente la vocación de cada, no solamente estado, porque hay fronterizos que no son un solo estado, ¿no? El carácter climático y demás. Tabasco es uno de ellos, por ejemplo. Las oportunidades son inmensas. Y este es el momento. El agua en Tabasco es infinita. Sí, es verdad. Sí. Bueno, si hacemos un proyecto, y estuve trabajando en ello, salieron unas oportunidades que por confidencialmente no puedo contarlas, pero están ahí guardadas. Es una potencia. Qué fascinante. El impacto de hacer la tarea y entenderlo, por eso digo, voy a ir a lo básico. Entenderlo es la entrada al tema. No es la descripción de en qué consiste la palabra, sino realmente qué estamos haciendo, qué alternativas hay. Entonces entro al tema de la vocación. Entonces la palabra vocación nos lleva a vocación industrial, vocación maravillosa de recursos propios de tierra, recursos que nos dio, recursos de minería, recursos de, y aquí uno muy relevante, tenemos climáticamente todos los climas y tenemos más playa que no nos la podemos acabar. Mas, sin embargo, tenemos también un recurso que es pesca, que no está detonado, está absolutamente muerto. No saben pescar, no hay inversión en pesca, no hay inversión en el territorio llamado agua. Entonces el cambio que sucedió con la pandemia nos despierta en torno de la mesa en la que estamos hoy, en la que somos nosotros, por decirlo a partir de este momento, somos los que tenemos que mover esto. Estamos en la tierra, en donde descubrimos, por este mismo caso, una mina de actividad económica que está dormida. Pero dormida.
Y eso es una gran riqueza para el país. Qué bueno, para bien, porque tenemos todas de ganar. Si hacemos lo conducente. Entonces el reto, quería Cuauhtémoc que platicáramos del reto. El reto es mayor de lo que nos imaginábamos, y es una fortuna que así sea. Pero sí lo veo. En lo que es estrategia empresarial, ¿verdad? Y ya cuando sucede que hay un offshoring, o un onshoring, o un nearshoring, lo que sí sucede es que hay un impacto radical en management, en inglés, de la cultura empresarial. Porque llega una nueva cultura a donde ellos vayan. Y eso tiene impactos muy, muy relevantes. Porque no les es factible tener las eficiencias si no aculturan el territorio. Voy a entrar a la parte laboral, que le estoy dedicando una parte muy importante y no quisiera tocarla ahorita. Hay dos recursos con los cuales si no los tenemos no sucede nada, por ponerlo así, que son las bases, así las utilizamos en planeación, ¿no? Se llama capital y recurso humano. O sea, si no tenemos capital y si no hay recurso humano, no. Es el huevo de la gallina. Porque muchos me dicen, oye, hay que tener tecnología. Ese es el recurso más importante. Perdóname. Ese es para tu giro de negocio. Por esa parte de actitud y comportamiento de las personas, concretamente mexicanos. Yo quiero hacer referencia a los años 70, cuando realmente el sistema no teníamos una cultura de emprendimiento. Había una cultura de estudiar para trabajar. No obstante, en los 80 hay una recomposición precisamente de la cultura. Pareciera ser que no es tan profunda y la que desearíamos como para ser un gran país de emprendedores con altos índices de tecnología. Pero aquí en los 80, ¿qué es lo que está pasando? De que precisamente la estructura productiva del país no está rindiendo lo suficiente para absorber el conjunto de empleos. Y algo interesante que debemos de observar es que el mercado, como lo conocemos, es el benefactor de que esas actitudes de las personas busquen una actividad distinta a que se vayan a contratar. Por eso hoy tenemos una economía informal de más del 50%. ¿A eso qué le llamamos? No es un emprendimiento. El otro tema de prosperidad tiene que ver con elementos como el capital, como la capacitación o educación que se tiene y con el conjunto de oportunidades que el propio sistema te va dando, como es la propia justicia, las de regulación, etcétera. Pero eso están ajenos al individuo como tal, y eso han venido obstruyendo mucho las capacidades y que haya más emprendimiento y sobre todo innovación en distintos sectores. Estoy totalmente de acuerdo en esta parte donde se dice que la búsqueda de la prosperidad es, diríamos, un factor determinante pues para generar negocios. Si no hay eso, pues definitivamente pues vamos a estar atenidos al empleo que nos den otros. Pero hoy en día México ya cuenta con una gran cantidad de capital humano preparado en los distintos sectores. Y creo yo que también está habiendo un emprendimiento de parte de muchas personas para, ahora sí, encontrar posibilidades de que genere su propia riqueza. Viene la otra parte que es el gobierno hasta dónde está coadyuvando para facilitar el desarrollo de ese emprendimiento. En conclusión, creo yo que tenemos capacidades de capital humano vasto
que necesitamos inducir una política económica que realmente vaya encaminada a generar diríamos, elementos para que estos amigos cuenten con capital, con tecnología y pues la propensión a una búsqueda de mercado más sofisticado. Pero que tenemos, lo tenemos. Y yo creo que hoy, a diferencia de los años 70, cuando toda la zona norte del país comenzó la maquiladora y la inversión extranjera, hoy ya tenemos capital humano que puede beneficiar a todas estas empresas tecnológicas que vienen, porque hay mucha preparación. Las universidades privadas y públicas y las instituciones de educación técnica han aportado mucha capacidad en ese sentido. Entonces, ese elemento, pues yo creo que hay que sumarlo como parte de los factores que benefician a cualquier empresa que comience a generar negocios aquí en el país. Pero lo que tú acabas de señalar es muy importante, porque eso significa que haya una motivación para superarse, que ha sido calificada de aspiracionista y que por lo tanto se ha satanizado. Entonces, es algo que evidentemente necesitamos modificar, siguiendo también lo que ha señalado aquí José de Jesús, de que eso significaría crear condiciones para que haya esta motivación y este afán de la gente de innovar, de superarse, de crecer y de contribuir de manera más amplia al aumento de la riqueza, del valor agregado y de la competitividad en el país. Totalmente de acuerdo. Y aprecio mucho lo que han dicho los dos. Y lo aprecio porque en realidad al tamaño de lo que viene, de lo que está viniendo, sí tenemos. Eso es muy importante. Y hay que mencionar, perdón, Sam, la función de producción. La otra letrita que ponemos ahí es la T de tiempo. El cambio generacional, que trae cambios de actitud empresarial. Y no caigo en el cliché de las nuevas generaciones son la esperanza. Nosotros fuimos una esperanza y hemos cumplido en mayor o menor grado. Y lo podemos ver positivamente como las nuevas capacidades tecnológicas, ímpetu empresarial que refieren ustedes dos, pero también tienen riesgos. Tampoco caigo en el cliché tan incómodo de hablar de los millennials, pero los millennials describen muchas aspiraciones, pero frecuentemente carecen de los cómo llegar a ellas. Es mi percepción personal. Entonces, son muchas piezas que estás acomodando en el rompecabezas. No, pues sí hay que meter y eso. esta creo que también entra de ecuación. Sí, voy a explicar por qué la relevancia de lo que estoy diciendo. Decía yo que el capital es recursos humanos, ¿no? El aspecto financiero, el aspecto de la tecnología, totalmente de informática, sobre todo. Y agregaba ahorita, independiente de la otra, que, y si le ponemos la palabra correcta, sería el que no estamos creando y no tenemos una cultura dentro de la fuerza laboral que busque prosperidad en su vida como un concepto de vida laboral. Es una realidad, ¿eh? No, la tenemos muy baja. Se los confieso, luego si les enseño el estudio, se está convirtiendo en el empleo. Es muy fuerte. Y te lo voy a comentar porque te va a llamar la atención y te felicito por lo que dijiste. Ahorita la inyección de frustración es una herramienta muy peligrosa. Ahí no hay. ¿No puedes ampliar un poco? ¿O explicar de manera más amplia? Sí. Hacemos pausa. Muchas gracias.
Perdón, eso es lo que estoy tratando de sacar. Yo creo que hay Te pido uno- Cuauhtémoc que traiga Ay, elementos perdón. que nos genere acción a nosotros, porque salir de aquí nada más de que estuvo buena la plática como que no. Yo creo que hay una parte donde yo no estaría del todo de acuerdo con lo que acaba de decir José de Jesús, en cuanto que ahora hay una generación con tecnología, sí la manejan, sí, son capaces de emplearla en la industria, pero no hemos sido capaces de producir nuestra propia tecnología. Ahí está el problema. No, es que esa cosa debería ya de estar aquí, en el sector académico, porque si comparamos la cantidad de patentes que registramos en todo el país, no nos comparamos con alguna universidad de Estados Unidos. Todo el conjunto del país no es capaz de registrar lo que registra una universidad en Estados Unidos. Entonces,